En esta lección comenzaremos a pensar en situaciones en las que se pueda haber visto a nuestro personaje y comenzaremos a bocetear nuestra idea. Una de las formas más cómodas y sencillas para trabajar bocetos, para mí, es pensar la idea en pequeño. Esto hará que se me facilite el dibujar varias ideas a la vez y que no me tomen demasiado tiempo. Algo así como una lluvia de ideas, pero con dibujos. Es por esto que debes conocer el concepto de thumbnails, o miniaturas en español. Los thumbnails son pequeños dibujos que puedes hacer de tu idea y que te ayudarán a visualizar mejor tu dibujo. En ellos puedes aplicar la primera idea que tengas para luz y sombra, ver cómo está tu composición, y todo se te hará mucho más fácil si lo haces de esta forma en miniatura. Quiero mostrarte un ejemplo de lo que te comenté anteriormente. Como te había dicho, los thumbnails es una lluvia de ideas de dibujos. En este punto es después de haber buscado tu referencia y tener las ideas en tu cabeza, te pongas a hacer bocetos muy simples, pueden ser dibujos a palitos de la idea que tengas en mente. En este caso, yo hice 7 thumbnails antes de escoger el definitivo. ¿Puedes reconocerlo en esta imagen? Si te fijas, en un principio tenía distintas ideas de poses de este mismo personaje. Finalmente me decidí por esta idea. Quizás no se parece tanto al resultado final. Me ayudó mucho a escoger lo que quería representar del personaje y a trabajar la composición, que es lo que te explicaré a continuación. Sobre composición, te puedo contar que significa cómo disponemos los objetos, elementos y personajes en el canvas de nuestro dibujo. Dicho de otra forma, es cómo estructuramos una ilustración para dirigir la mirada de nuestro espectador o hacia dónde queremos dirigir la mirada del espectador. Para ello debemos conocer lo que se conoce como punto focal. El punto focal es el punto al que queramos dirigir la atención de nuestro dibujo. En este mismo ejemplo, el punto focal que yo quería darle más atención es el rostro. Por eso dispuse los elementos de cierta forma que todos me dirigiesen hacia el rostro. Lo que te estoy indicando aquí también se conoce como líneas auxiliares, que son elementos o líneas que puedes utilizar como ayuda para que te redirijan donde tú quieras, a tu punto focal. Con estos conceptos básicos es hora de conocer al menos 4 reglas de composición que te pueden ayudar a armar tu ilustración. La primera regla es la regla de los tercios, o en inglés Rule of Thirds. Esta regla nos dice que podemos ubicar 4 elementos importantes en nuestro canvas de la siguiente forma. Debemos dividir nuestro canvas en 3 segmentos horizontales y verticales, y nuestros puntos focales se ubicarán justo en la intersección de estas líneas. Recuerda que muchas veces nuestro punto focal no es necesario que sea un elemento o el rostro de nuestro personaje. Otras veces puede ser donde se ubique la luz o un color llamativo. La siguiente regla de composición es la céntrica. Según mi parecer, esta es la regla más sencilla, ya que como su nombre lo dice, es donde centraremos nuestro punto focal en el centro de nuestro canvas. En este ejemplo lo hice horizontal, pero puedes hacerlo en un canvas vertical también. Esta regla es la que se ocupa para ilustraciones o dibujos tipo retrato, en donde el rostro del personaje se ubica justo al centro del canvas. La siguiente regla de composición es la triangular. También, como su nombre lo dice, ubicaremos 3 puntos focales importantes en nuestro canvas. Tú deberás decidir dónde colocar estos elementos, y algunos pueden ser más pequeños que otros. Lo importante es que formen un triángulo dentro del canvas. Y por último, la regla que te quiero mencionar es la diagonal. Esta regla es un poco más específica, pero es cuando dispones los personajes o los objetos de un dibujo de manera diagonal. Puede ser de esta forma, o así, o como tú desees. Esta última regla la puedes observar en ilustraciones, por ejemplo, un campo abierto, en donde tienes muchos planos diferentes. Recuerda que estas son guías que te pueden ayudar para crear tu ilustración, y no necesariamente las tienes que seguir al pie de la letra. Puedes hacer una ilustración con una composición más céntrica, pero de todas formas aplicar un poco de una regla triangular. Te dejaré algunos ejemplos para que te sea más fácil identificar este tipo de reglas en ilustraciones ya creadas. Ahora te mostraré cómo realizo
4 miniaturas que me servirán para realizar mi proyecto final. Recuerda que para hacer thumbnails o miniaturas, puedes hacerlo en la esquina de tu croquera si es que lo estás haciendo a lápiz, o si lo estás haciendo en un canvas, recuerda hacerlo muy pequeño dentro del canvas. En mente tengo la idea de dibujar a mi personaje trabajando en su tienda de herrero, así que partiré con esa premisa para pensar en una idea que pueda ayudarme a visualizar esto. He pensado que me gustaría dibujar a mi personaje, que como ya vimos en la ficha técnica es mitad demonio que está trabajando como herrero. He pensado que me gustaría dibujarlo trabajando en su tienda de herrería. Para trabajar miniaturas no tienes que hacer demasiados detalles y solo tienes que enfocarte en dónde quieres disponer los elementos más importantes de tu ilustración. Como te había dicho, trabajaré en un espacio muy pequeño dentro del canvas para no complicarme demasiado con los detalles. En este punto no importa el pincel que utilices, no pienses en el line art, solo enfócate en dibujar algo de una manera muy cómoda. Si te fijas, este ejemplo no me tomó más de un par de minutos. La idea es que pensé en que me gustaría ubicar a mi personaje al centro usando un tipo de composición céntrica y tracé líneas para asimilar que está justo detrás del mesón de su tienda. Recuerda utilizar las figuras más sencillas que te acomoden para hacer este boceto. En mi caso, yo utilicé figuras prácticamente geométricas o sin demasiado detalle, para, por ejemplo, ubicar la cabeza, los brazos, las piernas y el mesón. La siguiente idea que se me viene a la mente tiene que ver también con la tienda y mi personaje dentro de ella. Trataré de hacer una composición utilizando el Rule of Thirds o la regla de los tercios para ubicar los elementos que me parezcan más importantes. En esta idea, o si es que tienes en idea realizar una ilustración con perspectiva, recuerda que lo primero que debes pensar es dónde ubicar la línea de tu horizonte. Esto te ayudará a posicionar los elementos de mejor manera. Mi decisión fue utilizar la regla de los tercios. Veamos cómo quedó eso. Si te fijas, logré ubicar el rostro del personaje en un punto focal. Y agregué que el personaje tuviera una mascota gato para que fuera otro punto focal. Atrás del personaje, como está en su tienda de herrería, ubiqué una chimenea en la que esté saliendo fuego. Y esto también puede servir como punto focal con las luces que vayamos agregando luego en nuestra ilustración. En esta idea, intenté ubicar el personaje al centro como en el primer boceto, pero intentando utilizar guías auxiliares que me ayuden a conducir la mirada hacia el rostro del personaje. Si por ejemplo utilizamos el mismo gato que la idea anterior, podríamos hacer que el gato esté mirando al personaje y de esta forma también conducimos la mirada del espectador hacia el personaje principal de esta ilustración. Volviendo a la idea anterior, me he dado cuenta que podría quedar bien la regla de los tercios.
ya que podría ubicar el rostro como punto focal, la mascota como otro punto focal, y en este sector podría ubicar otro punto focal que me forme mi triángulo y me ayuda a estructurar mejor la ilustración. Y por último, he decidido, ya con la idea un poco clara en mente, utilizar líneas diagonales para realizar la misma idea de mi personaje detrás del mesón. En este ejemplo, ubiqué diferentes planos. Recuerda que esto también tiene que ver con perspectiva, porque en este caso las líneas del horizonte serán diagonales. Ya con al menos 4 ideas que hayas logrado dibujar, tendrás un poco más claro de cuál se ve mejor o cuál crees que potencialmente podría funcionar como una ilustración que puedas hacer. En este caso, he descartado en primer lugar la Rule of Thirds solo por el hecho de que quizás me involucrará dibujar demasiados detalles en el fondo y mi personaje pasará a un segundo plano. Y lo que yo quiero lograr es que mi personaje sea la estrella del dibujo. Entonces esta está descartada. Me quedan estas 3 opciones para decidir. He descartado esta primera ya que es un tanto sencilla y me gustaría agregar un poco más de detalles al fondo y lograr que se vea entretenido el personaje detrás del mesón. Finalmente, me quedan estas 2 opciones y creo que descartaré esta solo por el hecho de que me deja con un poco menos de espacio para agregar detalles en el fondo. Lo importante es encontrar un balance entre lo que quieres mostrar y los detalles que quieres hacer. No trates de hacer algo demasiado complicado en un principio y conoce tus límites. Es por esto que he decidido hacer o continuar con este boceto a una segunda fase. En estos 2 últimos ejemplos hay cosas que me gustan de ambos bocetos y creo que podría hacer un tercer boceto mezclando estas 2 ideas. Voy a fusionar estas 2 ideas en un boceto final en nuestra próxima lección.